Buen día, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. La paz del Señor sea con ustedes. Benditos sean Apóstol Raúl, Apóstol Judí. La enseñanza pasada vimos lo que es el diezmo. Esta vez queremos ver cómo estás ofrendando. Y para eso nos vamos a basar o vamos a ver primer libro de Samuel 2, del 12 al 16. Pero bueno, quería leer lo que es Mateo 22, del 17 al 21, nos dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia, es decir, la maldad de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces mira, aquí está diciendo, ¿qué te está pidiendo César? ¿Impuesto? ¿Tributo? Dáselo, porque es el gobierno. Y a Dios, dale lo que es de Dios, el 10%. En obediencia, en fidelidad, en justicia, esto es, en diseño, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice ahí Mateo 23, que leímos la vez pasada. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es que se tiene que diezmar, ¿verdad? Pero tu corazón tiene que tener el diseño, porque de acuerdo al diseño de tu corazón es como estás diezmando. ¿Sí me explico? Entonces, aquí Jesucristo está totalmente respaldando tanto el diezmo, tanto el que tienes que dar el diezmo a Dios como que tienes que dar el diezmo en el lugar donde estás viviendo, al gobierno en el lugar donde tú vives, ¿sí? Entonces, esto está realmente respaldado. Ahora, si leemos, por ejemplo, Romanos 13, 6, 7, fíjate bien lo que nos dice. Romanos 13, 6, 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Tienes que diezmar a Dios. Tienes que diezmar al gobierno de tu país, en donde tú estás establecido. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, aquí ya nos vamos a valores, ¿verdad? Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, quiere decir que, dice, no debas nada a nadie. Quiere decir que cuando tú tributas, cuando tú das los impuestos, estás honrando al que gobierna. Cuando tú diezmas, estás tributando y estás honrando al Todopoderoso. Entonces, es muy importante, hermano, hermana, el diezmo, ¿sí? Además, fíjate bien, ya hablando, por ejemplo, de la iglesia, en la iglesia, toda iglesia tiene muchos gastos, luz, teléfono, agua, los talentos, o sea, son muchísimos gastos, hermano, hermana. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Que diezmemos a Él. ¿Para qué? Para que haya alimento. Que haya alimento, ¿verdad? En su casa, y que de ese alimento se le pueda dar al necesitado,
al más necesitado, al menesteroso. Entonces vemos que el Señor tiene cuidado desde lo natural hasta lo espiritual, porque también en la iglesia se van a encontrar buenas nuevas, nuevas de salvación, amor, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber alimento desde lo natural hasta lo espiritual, ¿sí? Bueno, vamos a leer lo que es primer libro de Samuel 2, del 12 al 16, para ver cómo se está ofrendando. Aquí, por supuesto, está hablando de los hijos del sacerdote Eli, y ellos pues estaban al frente, ¿verdad?, de lo que era el tabernáculo, y el pueblo, ¿verdad?, llevaba las ofrendas para Dios. Vamos a leer. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo con todo israelita que venía a Silo. Nos dice el 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Entonces, aquí estaban pidiendo carne cruda, cuando Dios estaba diciendo, ¿verdad?, cómo se tenía que dar la ofrenda, qué se tenía que hacer con la ofrenda. La ofrenda tiene un diseño. Tanto el que va y la lleva tiene que buscar el animalito con determinadas características, y el sacerdote también debe de tener un diseño para sacrificar ese animal, ¿sí?, para partirlo. Entonces, y después de eso, ¿verdad?, los sacerdotes participaban de parte del animal sacrificado, de determinadas partes. Eso Dios lo había estipulado, ¿sí? Pero aquí los hijos del sacerdote Elí no tomaban lo que Dios había estipulado. Tomaban lo que ellos querían y hacían como ellos querían, y tomaban y pedían la carne cruda, ¿sí? Entonces, punto número 1, vamos a ver qué es la carne cruda, ¿sí? Bueno, aquí una de las cosas es de que Dios manda no comer la carne cruda, porque la carne cruda tiene bacterias, la carne cruda puede tener toxinas, dependiendo de cómo el animal fue sacrificado, si el animal estaba enojado, si estaba estresado o no. Entonces, Dios manda no comer carne cruda, ¿sí? Entonces, ahora, cuando alguien come la carne cruda o cualquier alimento, la persona está teniendo comunión con ese alimento. Entonces, Dios mandaba no comer la carne cruda porque, punto número 1, era de un animal. Punto número 2, ¿verdad? Porque con esa carne cruda, al comérsela así, iba a tener comunión todo su organismo con todo lo que era el animal, y el animal es una especie inferior al ser humano. Pero entonces imagínate, iba a tener comunión, además de los componentes de la carne cruda, con el coraje con el cual murió el animal, con el estrés con el cual murió el animal. Entonces, todo eso, si comían si pedían la carne cruda y la comían así, de esa manera, estaban teniendo comunión con ello, ¿sí? Entonces, el ser humano tiene comunión con el alimento,
¿Por qué? Porque tú al ingerir el alimento, ese alimento, ¿verdad? Cada vez se va desmenuzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que desmenuzarse para obtener, ¿verdad? Los elementos indispensables y sean llevados por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Sean absorbidos, ¿verdad? A través de las diferentes partes del intestino, ¿verdad? A los órganos que necesitan, ¿sí? Entonces, se está teniendo comunión, ¿sí? Por el alimento, y en este caso, pues era una comunión con una especie animal que era inferior al ser humano, ¿sí? Y entonces, pues obviamente esto no es agradable a Dios, ¿no? La carne cruda es carne que no tiene madurez, es inmadura, no está sazonada. Entonces, esta carne se tiene que madurar, se tiene que sazonar. Entonces, esto es a través de un procedimiento que va a ser la cocción, ¿sí? Es decir, se va a elevar la temperatura a esta carne, a este alimento, ¿verdad? Y entonces al elevar la temperatura se van a morir gérmenes, bacterias, se van a destruir toxinas, etcétera, ¿sí? Y entonces va a ser modificada un poco las propiedades originales de esta carne, ¿sí? Entonces, esta cocción generalmente se hace en un líquido en ebullición, pero también se puede hacer al horno o también se puede hacer, ¿verdad?, al fuego directo. Y esto es con la finalidad de que se haga o sea más digerible, ¿verdad?, la carne, ¿sí? Entonces, y por supuesto, ¿verdad?, todo esto le va a dar un sabor. ¿Por qué? Porque le vas a poner sal, etcétera, ¿sí? La carne al fuego es viene a ser una carne más ligera porque no le vas a poder, no le pones aditivos, aceites, sino que está al fuego, pero es en su propia grasa, ¿sí? Entonces, esto la hace más ligera. Entonces, leemos ahí en Éxodo 12, 8, 9, dice, aquí es donde el Señor nos está diciendo que no quiere que su pueblo coma carne cruda. Fíjate bien. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, ¿sí? Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces es Éxodo 12, 8 y 9. Entonces fíjate bien, al fuego era lo profético del sacrificio de Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? En la cruz del Calvario. Tú puedes leer ahí Juan 1:29, Isaías 53:11 o primera de Juan 3:5, ¿sí? Entonces, quiere decir que el pueblo de Israel, al creer, comió proféticamente el cordero, un cordero por familia, ¿sí? Y nosotros ahora, ¿verdad?, por fe, comemos a Cristo Jesús, comemos su cuerpo, bebemos su sangre, por fe, ¿sí? Al creer, al recibirle. Entonces, un cordero por familia en el antiguo pacto, ¿verdad?, fue la acción profética de la prueba de fuego a la cual sería expuesto Jesucristo para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestro rescate, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto fue un acto profético, una acción profética, ¿verdad?, que en nuestra vida se vino a hacer realidad con Cristo Jesús, porque Él es el cumplimiento. ¿Por qué no comer carne cruda? Bueno, punto número 1, porque Dios manda no comer carne cruda. Ahora, ya ahorita leímos y ya explicamos algunas cosas, ¿verdad? Al ingerir carne cruda, se tiene comunión con todo lo que es el animal, que es una especie inferior. Y Dios lo que estaba preparando era la ofrenda. O sea, esto, lo que llevaba el pueblo de Israel a los hijos del sacerdote Elí era ofrenda para Dios. Entonces, Dios manda no comer la carne cruda y estamos
yendo más hacia atrás en el sentido de ver qué es lo que el Señor ordenó a su pueblo cuando comieron el cordero, que era lo profético de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí vemos cómo Dios les ordena no comer carne cruda. Entonces, lo que estaban haciendo aquí los hijos del sacerdote Elí era indebido, era fuera del diseño de Dios. Entonces, carne cruda, comerla no es de Dios, ¿sí? Se tiene comunión con una especie inferior y vemos que Dios estaba preparando lo más excelente para nosotros. Estaba preparando la ofrenda divina, ¿sí? La ofrenda perfecta para que nosotros tuviéramos comunión con lo divino, con lo perfecto, con lo eterno, con la vida, ¿sí? Entonces, por eso el Señor estaba mandando no comer carne cruda, ¿sí? Entonces, lo que estaban haciendo los hijos del sacerdote Elí con las ofrendas que les llevaban, estaba mal, muy mal, ¿sí? Entonces, Dios estaba preparando la ofrenda más excelente, la ofrenda divina, estaba preparando a su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Para nosotros, para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Nos dice ahí en Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo con H mayúscula, del hombre con H mayúscula, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, él quería que por la fe comiéramos o comamos la carne y bebiéramos la sangre de Cristo Jesús para vida eterna. Lo más excelente, lo perfecto, su Hijo amado, ¿sí? Eso era lo que estaba preparando el Señor para nosotros. Otro punto sería, ¿verdad?, que la carne cruda es inmadura, sin sazón. Entonces tiene toxinas, no se digiere y puede causar, por supuesto, enfermedad. Entonces, gente que come carne cruda le puede venir un síndrome urémico hemolítico que se llama mal de la carne cruda. O bien, esto es causado por una bacteria que se llama, un subtipo de la bacteria Escherichia coli, ¿sí? O bien, quizá otro tipo de germen, ¿sí? Pero entonces no es saludable, ¿sí? También dicen que puede haber anemia, baja de plaquetas, una falla renal. Punto número 3, la carne cruda afecta y daña la vida del espíritu, ¿sí? Entonces, la carne cruda amortece al espíritu. Y esto implica que la vida del espíritu se ve debilitada, se ve aletargada, se ve degenerada y también daña el alma, la afecta y corrompe, por supuesto, el cuerpo. Entonces vemos que una persona que come carne cruda tiene una tendencia a vivir más en la carne, ¿sí? Y dice ahí en Romanos 7:18 que en la carne no mora el bien, ¿sí? Entonces, fíjate bien, son razones por las cuales no se debe comer carne cruda. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los hijos del sacerdote Elí pedían la carne cruda? ¿Sí? Pueden leer ahí Romanos 7:18, 8:13, Gálatas 5:16, 17, ¿sí? Entonces, vemos que ya en la carne hay una vida más de pecado, ¿verdad? Y esto amortece la vida del espíritu. Fíjate bien lo que es amortecer. Dice, procede del latín mors, mortis, muerte. Entonces, el vivir en la carne lleva a que el espíritu vaya muriendo, a que el espíritu se vaya degenerando, ¿sí? Y muera. Dice que la pronunciación es amortecer. Dice, es como padecer un letargo, desmayarse, quedarse como muerto. Dice, disminuir
o hacer menos viva la manifestación de una fuerza. Eso es del Diccionario de la Lengua Española. Entonces quiere decir que una persona que come carne cruda o una persona que vive en la carne, lo que está pasando es que está disminuyendo la manifestación, si es que está en Cristo, del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces su espíritu, ¿verdad? Pues obviamente está muriendo. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que saber cómo estamos ofrendando, ¿sí? Ahora, si los hijos del sacerdote Elí pedían carne cruda, la pregunta ¿qué es pedir carne cruda? Ya te di por qué no hay que comer carne cruda, las razones, ¿verdad? Pero ¿qué es pedir carne cruda? Entonces, cuando nosotros hablamos de carne cruda, nos referimos a las ofrendas, ¿sí? Que Dios ordenó que su pueblo de Israel le llevara al tabernáculo, ¿sí? Estas eran, por supuesto, para Dios. Entonces, los hijos del sacerdote Elí pedían carne cruda. Entonces, nos damos cuenta que se puede pedir la carne cruda, se puede dar la carne cruda, se puede comer la carne cruda y se puede negociar la carne cruda, ¿sí? Entonces, ¿qué es pedir la carne cruda? De acuerdo a lo que leímos en primer libro de Samuel 2, del 12 al 16, pedir carne cruda es adelantarse a tomar de las ofrendas antes que Dios, porque tenían que quemar primero la grosura, pero no se esperaban a quemar la grosura, se llevaban la carne cruda. Entonces ellos están adelantando a tomar, ¿verdad? Antes que dar la ofrenda a Dios, antes que ofrecerle lo que le toca a Dios que le ofrezcan, lo que pidió Dios que le ofrecieran. Entonces es adelantarse, ¿verdad? A las ofrendas antes que Dios. Es tomar lo que es para Dios. Ellos lo tomaban, porque Dios había dado una orden de qué partes del animal ellos podían tomar, pues ellos tomaban de la parte que les gustaba, ¿sí? Entonces, eso es pedir carne cruda, es ser primero que Dios, y entonces esto implica que no tenían respeto por Dios, eran irreverentes, y entonces cuando leímos dice que eran impíos, entonces ellos no creían, o sea, esto a mí me impacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, estamos hablando que ahí como sacerdotes tenían un ministerio, pero no creía, dice que eran impíos, ¿sí? Y hacían con las ofrendas lo que querían, no como Dios había ordenado, ¿sí? Y entonces esto implica que no tenían temor reverente de Dios, ¿sí? Entonces, ellos pedían y presionaban para que de las ofrendas que el pueblo llevaba a Dios les dieran carne cruda antes de quemar en el altar la grosura que era para Dios, ¿sí? Entonces, estas acciones de ellos estaban fuera del diseño de Dios. ¿Qué es pedir carne cruda? Adelantarse a Dios. Tomar lo que no te corresponde, que le corresponde a Dios, y que alguien se queda con eso, ¿sí? ¿Qué es pedir carne cruda? Cuando un pastor o un ministro, ya sea que presione, seduzca, persuada, obligue, ¿verdad?, a que le den una ofrenda. Está pidiendo carne cruda. ¿Sí me explicó? Está pidiendo carne cruda porque se está poniendo por encima de Dios, se está adelantando. Dios tiene que producir el querer como el hacer. Dios tiene que poner en el corazón de esa persona a ofrendar. Pero cuando alguien, sea pastor o ministro, pide, seduce, ¿verdad?, para que le den, se está poniendo por encima de Dios. Se está poniendo antes que Dios. Entonces, es muy importante que ofrendes, sí, pero ¿cómo estás ofrendando? ¿Sí? Aquí estamos hablando de qué es pedir carne cruda, que era lo que pedían los hijos del sacerdote Elí. Punto número 3. Cuando alguien se victimiza, ¿sí?, para que le den ofrenda,
está pidiendo carne cruda. Sea ministro, sea pastor, pastora, lo que sea, ¿verdad? Que van y que yo, ay, es que sabe que mi esposo no me da, ya sea ministro, ministra, bueno, ministra, o sea, es decir, ministro, mujer. Hija, es que mi esposo no me da, o sea, se está victimizando, ¿verdad? Empieza a hacer una especie de catarsis. Pobrecita de mí, tengo esposo, pero no me da, no me suple, no me alcanza, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te está de alguna manera manipulando en tus emociones para que tú le des una ofrenda. Entonces está pidiendo carne cruda porque se está poniendo por encima de Dios, porque una de las cosas que tiene que hacer un pastor, un ministro, es orar para que Dios en el pueblo, en la persona, produzca el querer como el hacer, el ofrendar, pero eso es algo que tiene que poner Dios, ¿sí? En el corazón. Y si no se espera y se adelanta y prefiere victimizarse o como pastor, ¿verdad? Persuadir, presionar, seducir, obligar, se están poniendo por encima de Dios y entonces están pidiendo carne cruda como ofrenda, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces la persona aquí que se victimiza, ¿verdad? El ministro, ¿verdad? Se pone antes que Dios y mueve emociones de la persona, pero entonces no es Dios tocando el corazón, ¿sí? Entonces, la persona, el ministro se pone primero que Dios, como los hijos del sacerdote Eli, ¿sí? Ellos pedían, ¿verdad? Y no esperaban que se le diera a Dios lo que le correspondía, que se quemara la grosura, ¿verdad? En el altar, primero a Dios. Se adelantaban, se ponían por encima de Dios. Eso es pedir carne cruda, ¿sí? Entonces, de esta manera no estaban honrando a Dios. Punto número 4. Cuando una persona, ministro, autoridad, pide prestado y pasa tiempo, ¿verdad? Y en lugar de pagar, dice, mira, me lo dejo como diezmo o me lo dejo como ofrenda. ¿Eso sabes qué? Se quedó con carne cruda. Comió carne cruda. Nuevamente, porque es Dios, a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, obrando y trabajando en su pueblo, en la gente, ¿verdad? Tanto para que diezme como para que ofrende. Pero es Dios, ¿sí? Es más, Dios te tiene que decir a quién le debes de ofrendar. O sea, una cosa es el diezmo, el diezmo es para la autoridad, porque la autoridad, el pastor o el apóstol es el representante en ese lugar del sumo sacerdote del orden Melquisedec. Y es ahí donde se depositan los diezmos. La ofrenda, el Señor tiene que poner en tu corazón y te debe de decir a quién. ¿Para qué? Para que no des carne cruda. Y tener cuidado para que no te pidan carne cruda. ¿Sí? Entonces, cuando alguien nuevamente pide prestado, ¿verdad? Y pasando tiempo dice, bueno, mira, lo tomo como diezmo o lo tomo como ofrenda. Y no lo paga. Eso es carne cruda, ¿sí? Ahora, quedarse con lo que el pueblo destina para Dios como ofrenda, es decir, que se recogieron ofrendas, ¿verdad? Para la autoridad o para un ministro y se las guardaron. Se quedaron con carne cruda. Esto es bien tremendo, mis hermanos. Esto es fuera de Dios, del diseño de Dios, ¿sí? Entonces, te dieron el diezmo o la ofrenda para que se la dieras a la autoridad, al apóstol, y te quedaste con ella para ti, por cuanto no era para ti, pero te quedaste con ella, te quedaste con carne cruda. Es carne cruda para ti, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, de esta manera no se honra a Dios, de esta manera no se glorifica a Dios, ¿sí? Entonces, recordemos, Levítico nos habla, ¿verdad?, de cuál era el diseño de la ofrenda. Desde qué edad tenía el animalito, ¿verdad?, hasta cómo debería de matarse, ¿sí? Entonces, la ofrenda tiene un diseño, y el diseño perfecto, ¿verdad?, pues es Jesucristo. Es el diseño, la ofrenda perfecta, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?,
que toda ofrenda tiene un diseño para agradar a Dios y Dios tiene que poner en el corazón de la persona el ofrendar. De lo contrario, estás pidiendo ofrenda y si te dan, estás comiendo carne cruda, porque no lo puso Dios, ¿sí? Está fuera del diseño de Dios, porque la persona se está poniendo por encima de Dios. Se está poniendo primero que Dios, ¿verdad? Para obtener ofrenda. Entonces, si tú lees ahí Filipenses 2:13, te das cuenta que Él es el que produce el querer como el hacer, el poder dar, el querer ofrendar, ¿verdad? Por su buena voluntad. Entonces, mejor es clamar a Dios antes, ¿sí? Bueno, y entonces sí te va a fluir la bendición, ¿sí? Entonces, Jesucristo es la ofrenda perfecta, Jesucristo es la ofrenda divina de Dios para el hombre, es lo mejor. Es lo excelente, lo perfecto, lo santo. Es su Hijo amado. Es el diseño perfecto de la ofrenda. Jesucristo es el holocausto. Jesucristo es la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, el sacrificio de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podemos leer Levítico 1 al capítulo 9. Entonces, es importante cómo pides, ya que puedes ser ignorante, irreverente e irrespetuoso poniéndote por encima de Dios, ¿sí? Y entonces vemos que se está pidiendo de esta manera y se está comiendo carne cruda. Entonces tenemos que tener cuidado. Dar carne cruda, ¿sí? Aquí, dar carne cruda implica cuando la persona de su yo, la persona de su voluntad, la persona de su propia carne, de sus propias emociones ofrenda, inclusive por culpa, ¿sí? Pero obviamente, ¿verdad? Dios no lo puso en tu corazón. Entonces, ofrendaste, pero está fuera del diseño de Dios. Ahora, muchas veces vimos el diezmo, pero hay gente que no diezma, pero ofrenda. La ofrenda es la semilla, la ofrenda es lo que siembras. Entonces, una vez, si tú no estás diezmando, ¿en dónde estás sembrando? Porque cuando una persona diezma, tiene buena tierra, de acuerdo a lo que vimos en la enseñanza pasada, tiene buena tierra. Entonces, si estás diezmando a Dios con un corazón en el diseño de Dios, si estás diezmando en el Espíritu, tienes buena tierra para entonces ofrendar, para entonces sembrar semilla. Y eso te va a dar fruto de bendición, ¿sí? Entonces, de veras tenemos que tener cuidado. Entonces, aquí cuando la persona nuevamente da, ofrenda de su voluntad, de sus emociones, de su carne, nuevamente te estás poniendo por encima de Dios, porque Dios tiene que poner en el corazón la ofrenda, porque la ofrenda lleva un diseño, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que los hijos del sacerdote Elí estaban fuera del diseño de Dios. Qué tremendo, porque eran sacerdotes, ¿sí? Entonces, no podemos decidir, tenemos que consultar a Dios, tenemos que orar, y si nosotros decidimos por nosotros, no lo honramos, no lo honramos a Dios, y somos irreverentes, y somos irrespetuosos, ¿sí? Igual como los hijos del sacerdote Elí. Y bueno, una de las cosas es que en general el creyente no está acostumbrado a depender de Dios, no está acostumbrado a preguntarle a Dios, se mueve en emociones, ¿sí? Entonces, si la autoridad o el ministro que recibe ofrenda tiene que diezmar, cuando te dan, tienes que diezmar porque realmente tú no estás viendo cuál es la fuente de lo que te están ofrendando, ¿sí? Es decir, no alcanzas a ver el corazón de la persona. Dios, cuando vimos lo del diezmo, dijimos, bueno, por ejemplo, tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Nos guste o no. Estés enojado o estés alegre, los tienes que pagar, ¿sí? Eso al gobierno no le interesa, tú tienes que pagar.
pero a Dios sí le interesa tú cómo le diezmas. Por eso te dije que el diseño del diezmo está en el corazón, ¿sí? Entonces, aquí la autoridad o el ministro que recibe ofrenda tiene que diezmar para no comer carne cruda. Porque tú no sabes cuál es la fuente, el origen de ese dinero, de qué viene contaminado. El dinero va y viene, ¿sí? Tú no sabes de qué está contaminado, entonces a ti te llega una ofrenda y hay que diezmar, ¿sí? Para no comer carne cruda, para que no te quedes con carne cruda, ¿verdad? Entonces, porque si te dieron ofrenda y tú no diezmaste, entonces sí estás comiendo carne cruda. ¿Sí me explico? Bueno, entonces todo aquel que recibe ofrenda, primeramente tiene que apartar el diezmo para Dios. Nuevamente porque se desconoce el origen de la ofrenda. No sabes si la persona te dio de su propio corazón o se lo puso el Señor, ¿sí? Si fue de sus emociones o no. Fíjate, aquí, bueno, esto lo puse porque el Señor me lo recordó. Un día alguien se acercó a mí a darme una ofrenda. Y entonces el Espíritu Santo me dijo soborno. Entonces, tú no conoces el corazón del por qué la persona te ofrenda. Muchas veces nada más ves pues que te dieron algo, versículo del Señor, pero no sabes la intención del corazón. No alcanzamos nosotros todavía a ver el corazón, ¿sí? Jesús sí, porque por eso les contestaba, ¿verdad? Decía que había malicia en su corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice que es soborno, entonces el soborno es cohecho. El soborno es un delito, ¿sí? Dice, delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla. Es un cohecho, es un delito. Por eso, pero tú eres libre de eso porque no ves el corazón, no sabes la fuente de dónde te están ofrendando, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Cuando tú diezmas con diseño en tu corazón, tú quedas libre. ¿Sí me explicó? Entonces tú no estás comiendo carne cruda porque tú estás en línea, en orden, en diseño con el Dios Todopoderoso. A mí esto me impactó porque eso fue dentro de la iglesia, mi hermano, mi hermana. Me dijo el Espíritu Santo soborno. Y bueno, yo entendí, claro, ¿verdad? Hacia dónde iba todo eso. Y bueno, yo con esto veo que el Señor me guardó. Pero obviamente, ¿verdad? Que tú quedas libre, ¿verdad? De toda participación cuando tú diezmas. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, entonces, mis hermanos, sí es muy importante que veamos cómo estamos ofrendando. Entonces, al ofrendar, nosotros tienes, bueno, que hayas diezmado, nuevamente te digo, hay gente que diezma y no ofrenda, o hay gente que ofrenda y no diezma. Entonces, cuando diezmas, teniendo tu corazón en el diseño de Dios, tienes muy buena tierra para sembrar. La siembra es la semilla, viene a ser la ofrenda. Entonces tienes tierra para poner buena semilla, ¿sí? Ahora, esta ofrenda que tú das es importante que el Señor la ponga en tu corazón. Para lo cual, pues, sí es importante que ores. Tiene que orar las dos partes, tanto el que espera ofrenda como el que va a dar ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces todo está en línea con el Señor y es así como fluye, ¿verdad? La bendición. Entonces, vimos también, ¿verdad? En dónde depositas tu ofrenda, ¿sí? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que si diezmas con tu corazón en diseño, tienes buena tierra.
¿Por qué a Dios sí le interesa cómo diezmas con un corazón en diseño? Porque eso es lo que Él ve, el corazón. Tú vas y a lo mejor tú dices, vas enojado y pagas tus impuestos a Hacienda. Eso no le interesa a Hacienda, tú tienes que pagar. Pero a Dios no le va a gustar que tú le des el diezmo de malas, enojado, en reproche, con velos. ¿Sí me explicó? Entonces, porque Dios lo que ve es el corazón. Y Dios lo que quiere cambiar de verdad es el corazón, porque de ahí mana todo, de ahí mana la vida. ¿Sí? Entonces, sí es importante de la manera en que estés ofrendando. Entonces, cuando nos ponemos por encima de Dios, ¿verdad? Ya sea que te adelantes, ¿verdad? Victimizándote, pidiendo prestado y quedándote con ese dinero como ofrenda, como diezmo, ¿verdad? Persuadiendo, seduciendo, obligando a que te ofrenden, pues te estás poniendo por encima de Dios. Es Dios el que tiene que producir el ofrendar, ¿sí? Si te dan, aquí lo grave es que la persona cómo está pidiendo, ¿sí? Se está poniendo por encima de Dios. Y cuando la persona recibe ofrenda, tiene que diezmar, porque no se sabe y no se conoce, ¿verdad?, cuál es la fuente de esa ofrenda, ¿sí? Ahora, pues bueno, simplemente no sabes si Dios le puso en su corazón o no. Si está diezmando en sus emociones, en su carne, ¿verdad? Por culpas, ¿verdad? Por soborno, ¿verdad? Entonces, por eso, todo aquel que recibe ofrenda tiene que diezmar. Lo primero de todo lo que recibes, lo primero que tienes que apartar es el diezmo para Dios. Es lo primerito, ¿sí? Y entonces todo esto nos lleva a estar realmente en línea con el Señor. Entonces, el diseño del diezmo, ¿verdad?, es el corazón. Y la ofrenda es que no te pongas por encima de Dios. Que ores, ¿verdad?, para que la gente ofrende y ofrende también dentro del diseño de Dios. Que la gente entienda y sepa qué es lo que está dando, ¿sí? Para entonces no comer carne cruda. Entonces, es muy importante estar alineado a las cosas del Señor y no ser realmente como los hijos del sacerdote Eli, que fueron irrespetuosos, ¿verdad?, irreverentes, que no honraron al Señor, que se adelantaron, ¿verdad?, a las ofrendas antes que quemar la grosura en el altar para Dios, ¿sí? Entonces, ellos pedían, les daban. Entonces, aquí la pregunta es si comían carne cruda, ¿sí?, o negociaban con la carne cruda, con la ofrenda que era para Dios, porque tomaban lo que querían. Entonces, es muy importante que la ofrenda, como el diezmo, ¿verdad?, esté todo alineado a un producir, a un por su buena voluntad de parte de Dios, que Él sea el que produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, el que nosotros queramos ofrendar con un corazón en diseño y diezmar con un corazón en diseño. Mis hermanos, bendiciones, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.